Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 89 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior vimos cómo podíamos evaluar un determinante de orden 3 haciendo uso de otro procedimiento. Y lo que hacíamos era que reescribíamos la expresión que nos daba el valor de un determinante de orden 3 de otra manera, en particular dejándonos llevar por los elementos del determinante original que están en la primera fila. Y encontramos, ¿verdad?, que al fin y al cabo esa expresión, que tiene 6 términos, se puede escribir como 3 términos que contenían a los elementos de la primera fila del determinante por unos determinantes de orden 2 que resultaban estar compuestos por los elementos que están en el determinante original y que no están en la fila del elemento de la primera fila que estemos considerando, ni en la columna de ese elemento de la primera fila que estemos considerando, ¿verdad? Bueno, pues ahora dijimos, bueno, pues vamos a ver si yo podía hacer eso de otra manera, ¿verdad? En vez de dejarnos llevar por los elementos que hay en el determinante original de la primera fila, por los elementos que están en la segunda columna del determinante original, ¿verdad? Y ya habíamos llegado a esto, ¿verdad? Fíjense que si yo me dejo llevar por los elementos que están en la segunda columna del determinante, el primer elemento en esa segunda columna es el A sub 1, 2, ¿verdad? El A sub 1, mire, ese es el primer elemento que está en la segunda columna, el A sub 1, 2. Pues yo busco aquí, pesqué aquí, los elementos que contenían el A sub 1, 2 y resultaron que fueron estos, y los encerré en un paréntesis, ¿verdad? Después buscamos en esos 6 términos los términos que contenían al elemento A sub 2, 2 del determinante original y los pescamos y encontramos que eran estos los que pusimos dentro del segundo paréntesis. Y finalmente, entre esos 6 términos, nuevamente, buscamos aquellos que contuvieran como factor al tercer elemento de la segunda columna, que es A sub 3, 2, y encontramos que eran estos dos que encerramos en este tercer paréntesis, ¿ok? Y entonces ahora vamos a sacar de factor común precisamente a esos factores, que eran los elementos de la segunda columna del determinante original. Y entonces, pues, aquí el factor común es el A sub 1, 2, que está en los dos, y lo saqué negativo. Y dije que lo iba a sacar negativo porque daba la casualidad de que cuando yo consideré los elementos de la primera fila del determinante original, ese segundo elemento de la primera fila, yo en el otro procedimiento, ¿verdad?, lo saqué negativo para aclarar bien unos elementos que yo usé del determinante original para formar otro determinante, entonces, de orden 2, ¿okay? Por eso es que lo estoy sacando aquí otra vez negativo. Y al sacarlo negativo, pues fíjense que entonces este primer término que era positivo se convierte en negativo en segunda posición, ¿lo ves? Lo único que también cambié de orden por la ley conmutativa de la multiplicación estos dos factores, el A sub 3, 1 primero y el A sub 2, 3 después. Y entonces este término que era negativo se convierte en positivo, lo pongo en la primera posición y también cambio los factores que quedan ahí en ese término, después de haber sacado este factor común, los cambios de orden, A sub 2, 1 por A sub 3, 3. Bien, entonces el segundo factor que vamos a sacar del segundo grupo, ¿verdad?, el segundo factor común, es el A sub 2, lo que aparece en los dos términos, ¿verdad? Y ese lo voy a sacar positivo, tal como dice aquí, positivo. Y entonces al sacarlo positivo me queda este primer término dentro del paréntesis, que es el A sub 1, 1 por el A sub 3, 3, menos este segundo término compuesto por estos dos factores, ¿verdad?, porque saqué este factor común, A sub 3, 1 por A sub 1, 3, míralo ahí. Y entonces, del tercer paréntesis sacamos el factor común, el A sub 3, 2, ¿verdad?, el tercer elemento de la segunda columna del determinante original. Y lo voy a sacar también negativo, ¿ok? Negativo. Y entonces me queda por, como saqué negativo, este término segundo, que es negativo, lo traemos a la primera posición porque se convierte en positivo, y colocamos estos dos factores también en orden cambiado, A sub 1, 1 por A sub 2, 3, le cambié el orden de la multiplicación por la ley conmutativa de la multiplicación. Y este primer término, que era positivo, se convierte en negativo, lo coloco en segunda posición, también cambiando el orden de esos factores que quedaron ahí dentro, después de sacar este de común, A sub 2, 1 por A sub 1, 3, este por este. Muy bien, entonces una vez lo tenemos así, fíjense que yo puedo reescribir eso haciendo uso de la definición de determinantes de orden 2. Fíjense que tenemos este primer factor menos A sub 1, 2 por, y esta expresión vemos que tiene dos términos, cada uno con dos factores, así que yo puedo acomodar esos factores en esos dos términos en este determinante de orden 2. Mire, A sub 2, 1 y A sub 3, 3, y A sub 3, 1 y A sub 2, 3, porque si yo evalúo ese determinante de orden 2, recuerde que lo que hay que hacer es multiplicar este por este, que nos da esto, y a eso restarle este por este, que nos da eso. Así que yo esa expresión la puedo escribir como este determinante. Y asimismo, esta la puedo escribir como este determinante, ¿ves? A sub 1, 1 por A sub 3, 3, miro ahí, menos A sub 3, 1 por A sub 1, 3. Y asimismo, esta expresión que está en ese tercer paréntesis, lo puedo reacomodar en este determinante de orden 2, porque fíjense que esto, si yo lo evalúo, dará
A sub 1 por A sub 2, 3, miro ahí, y eso le resta A sub 2, 1 por A sub 1, 3, ¿ves? Así que ahí tendríamos la forma en que yo puedo escribir esa expresión usando determinantes de orden 2. Pues entonces fíjese cómo se obtuvo este primer término, ¿verdad? Pues fíjese, si yo voy al determinante original de orden 3 que tenemos, fíjese que ese primer término consiste de este factor que es el primer elemento de la segunda columna, la sub 1, 2, por un determinante que está formado por estos elementos que están en el determinante original, A sub 2, 1, A sub 3, 1, A sub 2, 3 y A sub 3, 3, ¿ves? Que fíjense que son elementos del determinante original que no están ni en la fila de ese elemento que tengo aquí afuera, ni en la columna de ese elemento, ¿verdad? Los que están fuera de la fila y de la columna de ese elemento. El segundo término, fíjense aquí también, entonces fíjense que uso el A sub 2, 2, y entonces los elementos que uso para el determinante son estos que están en el determinante original, este que está aquí arriba, este que está aquí abajo, este que está aquí arriba y este que está aquí abajo. Y fíjense que son elementos que no están ni en la columna de ese elemento que tengo aquí afuera, ni en su fila, ¿ok? Y asimismo, el tercer término que tenemos aquí usa este elemento, que es el tercer elemento de la segunda columna del determinante original, y tenemos un determinante de orden 2 formado por estos elementos, mírenlo aquí, y estos elementos, mírenlos acá. O sea, elementos que están en el determinante original, pero que no están en la fila de este elemento que tengo aquí afuera, ni en su columna, ¿ok? Bueno, pues por ejemplo, dice, búsquese el valor de este determinante. Bueno, pues si seguimos esa fórmula que tenemos ahora, fíjense que esto será, bueno, dice, primeramente sacamos el negativo de este primer término, de este primer elemento de la segunda columna del determinante. El negativo de ese negativo 2 por el determinante de orden 2 formado por los elementos en ese determinante que no están ni en esa fila del elemento negativo 2 ni en esa columna del elemento negativo 2, que serían menos 2 menos 1 y 2, 2. ¿Okay? Y entonces viene más el segundo elemento de esa segunda columna del determinante original, que es el 1, por el determinante formado por los elementos en ese determinante que no están ni en esa fila del 1 ni en esa columna del 1, que sería el negativo 1 y el negativo 1, y el 5 y el 2. Y entonces después menos, ¿no? Recuerda que es menos este primer elemento, más este segundo elemento, menos el tercer elemento que lo vamos a colocar acá. Y ya podemos borrar esto, ¿ok? Lo tenemos desde el principio de la segunda parte de la lección anterior, porque ya no nos vamos a usar más. Así que será entonces menos el tercer elemento de esa segunda columna, que es el 3, por el determinante de orden 2 compuesto por los elementos del determinante original que no están ni en esa fila de este elemento, ni en esa columna de ese elemento. Es decir, que sería negativo 1, negativo 2, y 5, 2. Bien, y entonces fíjense que esto será el negativo de negativo 2 es 2 por, y este determinante se evaluaría, menos 2 por 2, negativo 4, y eso le restamos menos 1 por 2, que es menos 2, y al restarle negativo 2 lo mismo que sumarle 2, ¿ok? Más ese 1 por el valor de este determinante, que sería menos 1 por 2, que es menos 2, y a eso se le resta menos 1 por 5, menos 5, y al restar menos 5 lo mismo que sumarle 5, ¿verdad? Y finalmente, más este 3, más bien es menos este 3, por el valor del determinante, que será menos 1 menos por 2, que es menos 2, y eso restarle menos 2 por 5, que es menos 10, restarle menos 10, lo mismo que sumarle 10. Así que esto dará 2 por, y menos 4 más 2 da negativo 2, más 1 por, y menos 2 más 5 da 3, y menos 3 por, y menos 2 más 10 da 8. Así que esto será menos 4 más 3, y menos 24. Y esto, si usted lo suma, pues fíjese, dará menos 28, y más 3 da menos 25. ¿Okay? Y ese sería el valor de ese determinante. Muy bien, vamos entonces a ver esta otra situación. Con eso, de hecho, fíjese, terminamos. Déjenme verificar una cosa. Menos 2 por menos 2 menos 1 y 2 y 2. 2, ok, está bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces este otro tópico que precisamente nos habla de cómo evaluar determinantes de orden mayor de 2. ¿Ok? Así que ese es el próximo tópico, ¿verdad? Fíjense que hemos visto cómo evaluar
determinantes de orden 2, determinantes de orden 3. De hecho, los determinantes de orden 3 hemos visto dos maneras de evaluarlos, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo evaluamos determinantes de orden mayor de 2. Vamos a dar inmediatamente la definición de cómo es que se busca eso. Bueno, primeramente tenemos que dar una definición previa para un concepto. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo esa definición. Primeramente vamos a considerar un conjunto de números naturales que comienzan con el número 1 y terminan con cierto número natural n, ¿okay? Que están dados en cierto orden, ¿okay? Eso quiere decir, si están dados en cierto orden, estamos considerando una de sus posibles permutaciones. Entonces, una variación de esos números en esa permutación que estamos considerando, de esos n números naturales que nos den, ocurre siempre que un número mayor preceda a uno menor. Por ejemplo,